Hay una iniciativa de la Federación Mundial del Corazón en una pequeña isla, en la isla de Granada del Caribe. Desde hace 20 años se instruye a niños entre 5 y 10 años en hábitos de vida, y en esa isla se ha logrado reducir un 25% las enfermedades cardiovasculares en los adultos y probablemente en los niños en su edad más adulta, porque los niños han servido de vehículo para modificar el estilo de vida de los mayores. Fijaros cómo tanto en mujeres como en hombres la obesidad es un tremendo determinante de la salud, en este caso de la enfermedad cardiovascular. El bajo peso, pues también relacionado seguramente con la enfermedad. Cuando alguien adelgaza sin proponérselo, tiene una enfermedad aguda seguramente, pero veis cómo el sobrepeso y la obesidad, que es un índice de masa corporal por encima de 30, es un problema real. Y esto es lo que está pasando con la obesidad, pero sobre todo en nuestro país, y es el reto de Galicia, el reto de abordar la obesidad y sobre todo la obesidad infantil. También la obesidad en adultos, pero es necesario intervenir. No podemos tener 3 aeropuertos, no podemos tener infraestructuras, 2 puertos exteriores, tal, y tener un 20% de niños obesos que van a vivir menos que sus padres. Y la generación, estamos en el momento, ya está habiendo una tendencia, acaba de informar a la Unión Europea para España, de que es posible que la generación que en este momento tiene entre 50 y 60 años ya vaya a vivir menos que la generación que en este momento tiene entre 70 y 80 años, y eso es una alarma, y en relación a la crisis económica puede ser más de que si no abordamos este problema puedan vivir menos que sus padres o que las generaciones. ¿Qué características tiene la dieta o el cambio de dieta? Sobre todo consumo de grasa saturada en los niños. Hay datos del área del Barbanza donde los jóvenes menores de 20 años consumen la 4ª parte de pescado que sus padres, es decir, hay un claro deterioro en la dieta, un incremento extraordinario incluso del consumo de sal, que veremos luego que es una peculiaridad en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, más calorías, más grasa saturada, más sodio y menos ejercicio físico. 20% menos de intensidad de ejercicio físico en población más joven que los jóvenes o que el rango de edad de hace aproximadamente un cuarto de siglo. Serían un poco los cambios: más calorías, más proteínas de origen animal, menos hidratos de carbono complejos y fibra, menos proteínas vegetales. Estos son los cambios que se asocian con la urbanización de la dieta, sobre todo, y afecta especialmente a nuestra comunidad. En realidad, ese cambio en la dieta viene paralelo a la inactividad. Esto es proporción de población que no hace ejercicio físico programado. Un 60%. No puede ser. Es necesario promover actividad física regular, nada especial. Lo que ha dicho desde el año 2001 la Federación Mundial de Cardiología: caminar al menos 45 minutos la mayor parte de los días de la semana, a un ritmo que nos cueste mantener una conversación con quien nos acompañe. Eso hace mucho más que muchas pastillas. Por tanto, es necesario desarrollar estrategias. En Galicia está habiendo un programa, espero que pronto se publicite, porque se llama Galicia Saludable, que incluye a ayuntamientos, a colectivos. Es necesario que aparezca de una vez, por lo menos que se incite y que se pongan los medios para realizar mayor actividad física, pero sobre todo hay que incidir en los niños. Si veis el currículum escolar, el contenido de las asignaturas de los niños, es alarmante. Hacen más actividad física en el recreo que en la hora de gimnasia. Eso se tiene que modificar y, por tanto, 60% de población en nuestra comunidad autónoma que no hace ningún tipo de ejercicio programado es un problema real. Y el problema particular de Galicia es la sal. Se ha dicho muchas veces, no sé por qué en los últimos años en nuestra comunidad autónoma ese mensaje no está tan claro. Yo creo que es una responsabilidad de trasladar ese mensaje, porque esa es la peculiaridad de nuestra comunidad autónoma respecto al ictus, a la enfermedad cerebrovascular.
Esto es la cantidad de sodio o la cantidad de sal que tiene, pues esto es la cantidad de sal que tiene el tomate natural y esta es la cantidad de sal que tiene el tomate preparado. Esta es la cantidad de potasio, que es protector cardiovascular, que tiene el tomate natural, y esta es la cantidad de potasio que tiene el tomate preparado. Otras comparaciones estarían aquí respecto a grasas. El sodio es un problema, la sal es un problema particular de nuestra comunidad autónoma. Hay una legislación a nivel española para reducir la cantidad de sal en la harina del pan. Sabéis que hay desde hace 4 años, el gobierno portugués aprobó una legislación donde en Portugal, por ley, se reduce 1 gramo de sal por kilo de harina desde hace 4 años. Porque Portugal lideraba el consumo de sal de la Unión Europea, sigue liderándolo. El kilo de harina en Portugal para pan tenía 24 gramos y, por ejemplo, un pan que seguro que a muchos les viene a la cabeza, que es el pan de Francia, o el pan francés, tiene 12 gramos de sal por kilo de harina. Por lo tanto, y Galicia, como veréis luego, está un poco a la intermedia. El sodio guarda sobre todo relación con el desarrollo de hipertensión y la hipertensión es el determinante del ictus y esto explica esta peculiaridad, explica la peculiaridad de Portugal, que es el país de la Unión Europea con mayor cantidad de ictus, de enfermedad cerebrovascular, y explica que España esté en esa parte, o que Galicia esté en esa parte media entre lo que sucede en Portugal y lo que sucede en el resto de España. Como os decía, pobre dieta o dieta con mucha sal, grasa saturada, muchas calorías y poca inactividad física es, uno con el tabaco, los dos principales responsables de la enfermedad cardiovascular en nuestro medio. 3 elementos a abordar. El tabaco, no hay debate, no vamos a debatir sobre el tabaco, es así. Quien quiera fumar es su libertad, pero que sepa que es el principal determinante de lo que le va a suceder. La dieta y el ejercicio y la dieta, nosotros con la peculiaridad de la sal. Hay que intervenir más. No puede que Galicia, teniendo esa peculiaridad, hayamos casi abandonado el mensaje de la sal. Porque, bueno, pues el esquema de la Unión Europea de las causas de las enfermedades crónicas, desde el año pasado, el mensaje o el dinero de la Unión Europea en investigación y en programas sociales va a ir hacia enfermedades crónicas. En la última década fue hacia enfermedades agudas y algunas enfermedades infecciosas y ahora va a ir prioritariamente por lo que está sucediendo en los países del este de la Unión hacia la prevención de las enfermedades crónicas y la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que todo pasa por la educación y promover esos cambios en el estilo de vida. ¿Qué prioridades tenemos aquí en Galicia? Pues la prioridad es desarrollar una estructura social. Eso es el reto del debate de cómo hacerlo en concreto aquí. Es una responsabilidad de todos, pero sobre todo es una responsabilidad de nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos no solo nos pueden dar solución cuando enfermamos, tienen que poner los medios. Las sociedades científicas también tienen una importantísima responsabilidad, las autoridades educativas. ¿Por qué? Porque lo tenemos claro. Si uno hace una combinación de no fumar, tiene una dieta con 5 porciones de al menos 40 gramos de fruta y verdura a lo largo de las 24 horas, que es muy fácil de abordar. Hace ejercicio y aquí es 30 minutos al día. No tiene obesidad y consume moderadamente alcohol, entre 5 y 30 gramos, una cerveza y media, aproximadamente 400 centímetros cúbicos de cerveza. El riesgo de tener una enfermedad cardiovascular se reduce en cerca de un 70%. Es relativamente sencillo. El problema es sencillo desde la teoría. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Fíjese que tanto en las personas que están tratadas por algún factor, en este caso porque tenga el colesterol alto o sea hipertensa, como en las personas sanas, esa combinación de cambios en el estilo de vida, fíjense qué impacto en la reducción del riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. En España hay una legislación que ahora ha habido un cierto debate, que espero, y la Sociedad Española de Cardiología se ha pronunciado, incluso se ha pronunciado de forma oficial, un conjunto de sociedades médicas en España se han pronunciado y no puede haber ningún debate ni ninguna marcha atrás, quizás una marcha hacia adelante de la ley antitabaco.
tabaco. Esto es lo más importante que se ha hecho en España en salud pública en los últimos 25 años y solo quizás una mujer se atrevió a hacerlo, porque seguramente que un varón no lo iba a hacer, lo haría más tarde, y yo creo que hay que reconocer ese extraordinario mérito de puesto eso encima de la mesa. Y como les decía, es necesario además progresar ahí, porque dejar de fumar en varones, también en mujeres, pero en varones está más estudiado, reduce un 65% el riesgo de tener un infarto tras 6 meses. No hay nada que tenga ese impacto. Fíjense, esto es un comparativo, pero se lo voy a resumir. En una población de Escocia, en una población pequeña de Escocia, se amplió la ley antitabaco del Reino Unido. Es decir, no se podía fumar en locales públicos, pero tampoco se podía fumar en paradas de autobús, en la entrada de los centros comerciales, o en las estaciones de tren, de autobuses, en los entornos de los sitios sociales. En un periodo tan breve como un año, se redujo un 30% los infartos en esa área. En un año, solo en un año, un 30% menos de infartos. Hay al menos 4 experiencias. Esto se publicó hace unos años en el New England. No hay ningún debate. Si queremos reducir el riesgo individual, tener un infarto, si tú llegas vivo al clínico, tu pronóstico es excelente. Te vamos a tratar de forma óptima y tu pronóstico es excelente. El problema del infarto radica en el tiempo que pasas fuera del hospital, desde que te empieza el dolor torácico hasta que llamas al 061, consultas. En las 2 primeras horas se muere el 30% de los infartos, y se muere de una cosa que es muy fácil de tratar, que es una arritmia, la fibrilación ventricular, que es como la parada del corazón, que hay que dar una descarga eléctrica. Por tanto, el reto en este momento en el infarto, se muere mucha gente porque espera mucho tiempo o no reconoce los síntomas. Es el único síntoma, la opresión torácica, que obliga a ir de forma directa lo antes posible al sistema sanitario. Por eso se están poniendo incluso desfibriladores semiautomáticos que habréis visto en algunos lugares públicos, que son muy fáciles de manejar, porque ante una persona que pierde el conocimiento, sin mirar ni si tiene pulso o no, pues aplicarle una descarga eléctrica sería la mejor medida. Y la ley antitabaco tiene ese extraordinario impacto en lo que a mortalidad se refiere. Y el ejercicio. El ejercicio es multifactorial, reduce el peso, reduce la cantidad de grasa, reduce sobre todo el perímetro de la cintura en varones, que es la grasa que está intraabdominal, tiene una actividad inflamatoria muy grande. Por eso veis que las mujeres tienen un riesgo cardiovascular bajo, aunque tengan grasa subcutánea a nivel de las caderas. En cambio, la grasa depositada en el abdomen, esa tiene un riesgo extraordinario porque es muy proinflamatoria. El ejercicio reduce específicamente esa grasa. Hay un programa, como les decía, del gobierno autónomo en la que tuve la oportunidad de colaborar, que es este programa de Galicia Saludable. Espero que pronto, lo decía, pero ¿cuándo lo vais a publicitar? Publicitarlo, aunque solo sea publicitarlo, porque tendrá seguramente un impacto, aunque el impacto es intervenir, como os decía antes, a nivel escolar. El ejercicio es multifactorial en ese aspecto. En Galicia también ha habido una iniciativa sobre estilo de dieta. La dieta también es sencilla. Quizás el consejo es no comer comida preparada, salvo que uno sea especialmente experto en ver la composición. Hasta hace poco no había ninguna galleta en los supermercados de este país que no tuviera grasa saturada, y si ponía grasa vegetal era aceite de palma, que es muy barato, pero casi peor que la grasa de origen animal. Por tanto, la recomendación mayor sería no consumir comida preparada, hacerla con productos individuales. A veces es difícil y en la vida que nos toca vivir es complicado, pero uno tiene que tener cuidado en su dieta: pescado, fruta y verdura, 5 porciones, e intentar no consumir alimentos preparados que tienen una gran cantidad de grasa y sobre todo una gran cantidad de sal. No toméis vitaminas, no sirven para nada para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Hubo un gran debate sobre la vitamina E, si servía o no. Sabemos que ninguna vitamina sirve para nada. En Estados Unidos el mayor negocio eran las empresas que fabricaban suplementos de vitamina E. No sirve absolutamente para nada, por lo menos a esas dosis, si lo que se ha estudiado no previene. No hay que tomar vitaminas, hay que consumir pescado, eso sí, es
el principal elemento, la grasa es poliinsaturada y monoinsaturada y es muy favorable, hay multitud de experiencias. Nosotros tenemos un escenario ideal, incluso para promover el consumo de pescado, y esto se recoge en multitud de guías. Menos sal, más pescado, no comida preparada y reducir el consumo de grasas saturadas. Esto se ha desarrollado en Galicia, pero el impacto que ha tenido ha sido limitado. Si no, no estaría sucediendo lo que está pasando con la obesidad infantil. Pero aquí tenemos el problema fundamental de la sal. Esto es el consumo de sal en diversos países de la Unión Europea. Este es el consumo de sal en España, este es el consumo de sal en Portugal, este es el consumo de sal en Galicia. Estamos más cerca del consumo en Portugal, probablemente sea porque somos una sociedad más parecida, incluso culturalmente, al norte de Portugal, y esto se tiene que abordar. No puede estar así. Y veréis ahora, bueno, esto es como estamos, y esto es relación con las enfermedades cerebrovasculares. ¿Veis dónde está Galicia? Más enfermedad cerebrovascular, y cerca de Portugal, y todo directamente relacionado con el consumo de sal. Y esto es con el cáncer gástrico. Aquí en Galicia hay un cáncer particular, que es el cáncer gástrico, y veis, el cáncer gástrico guarda una estrechísima relación con el consumo de sal, también. La enfermedad cerebrovascular y el cáncer gástrico. Hay que reducir el consumo de sal. Esto es lo que ha sucedido en Finlandia, que es un país, Finlandia, que tenía la mayor tasa de enfermedad cardiovascular en los años 70 de Europa. Y en este momento es un país que tiene las menores tasas de enfermedad cardiovascular de Europa. ¿Qué han hecho? Pues han intervenido sobre la dieta, ya no consumen grasas animales, sobre todo mantequilla y sobre grasas animales, han derivado su dieta sobre todo a pescado, han hecho una promoción extraordinaria del ejercicio físico, y mira que es difícil hacer ejercicio físico en un ambiente como Finlandia. El 80% de la población hace ejercicio físico regular programado, y fijaros qué descenso tan extraordinario en el consumo de sal. Eso es una sociedad avanzada que ha abordado de forma racional y multifactorial su problema que tenían de enfermedad cardiovascular desde los niños, y empezaron por los niños en la década de los 70 para este aspecto multifactorial. ¿Veis de nuevo esta relación entre la mortalidad por ictus y el consumo de sal y la capacidad de prevención que nosotros tenemos aquí en Galicia? De nuevo la relación, yo creo que es muy importante destacar, porque se ha perdido, y creo que el gobierno autónomo y los responsables de prevención deberían, porque es un problema real, y quizás si uno tuviera que seleccionar los dos problemas, es la obesidad infantil y la obesidad global y el consumo de sal. Todo el mundo, yo no quiero con esto que penséis que reducir el consumo de tabaco no es importante. Esto es lo que un 20% de reducir la prevalencia de tabaquismo, 20% de la población que fume menos, tiene este impacto sobre el riesgo cardiovascular. La reducción de un 10% en el consumo de sal tiene más impacto en las enfermedades cardiovasculares globales que la reducción de un 20% en el número de fumadores. Por tanto, y además reduce, es posible reducir la actividad física o aumentar la actividad física, restringir el sodio, reducir el alcohol, hay gente que beba mucho, y un abordaje más social. Veis cómo tiene un impacto tremendo sobre la presión arterial. ¿Cómo está la sal? Y aquí es donde está. Fijaros, el 75% de la sal que consumimos en Galicia está aquí. Está en comida preparada, fundamentalmente en comida preparada, y no tanto en la cantidad de sal que se le añade durante la elaboración de la comida. Está en comida preparada, hay el resto, el 25%, está en alimentos más simples, y la sal es la peor drogadicción de Galicia. Está claro que es la peor drogadicción de nuestra población. Hace 3 años, en la revista Nature, se identificó a nivel central, unos receptores que
probablemente justifican esa adición a la sal. La sal es extraordinariamente aditiva. En Portugal hubo una iniciativa que fue reducir a la mitad el sal del pan. Y ese pan, que se llamaba pan vida, costaba la mitad que el pan normal. Nadie compraba ese pan. Entonces lo que hicieron fue una estrategia de ir reduciendo 1 gramo de sal por kilo de harina, y ahora sabemos que es muy adictivo. Bueno, es un problema en Europa y especialmente en los países emergentes. Esto acaba de publicarse en la Revista Europea de Cardiología y veis que la obesidad es un problema sobre todo del este de Europa, y es un problema de algún país y de alguna comunidad periférica como nosotros. Y no es explicable, no puede ser que nosotros siga aumentando la obesidad infantil en contra de lo que está sucediendo en los países de nuestro entorno. Algo estamos haciendo mal. Y ya para finalizar, el futuro es la educación. El futuro es intervenir sobre todo en los niños, difundir y responsabilizar a las personas. El paciente que acude a una consulta, que no piense que la enfermedad queda encima de la mesa del despacho del médico o en la cama del hospital cuando se va. La enfermedad cada uno la lleva consigo. Y uno o es responsable cuando tiene la enfermedad, o es responsable en la prevención, o tampoco se puede pretender que el sistema nos lo resuelva todo. Tenemos que abordar este aspecto. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a pasar esta es la estimación que hemos hecho en la Comisión de Enfermedades Cardiovasculares de la Unión Europea. Las áreas de Europa con altos recursos económicos van a tener poca enfermedad cardiovascular. Incluso se va a reducir. Ya tienen poca y la van a reducir. Esto es, aquí estaríamos nosotros. Las áreas como Galicia, Portugal y alguna comunidad periférica del sur de Europa, esto es la estimación. Tenemos más enfermedad cardiovascular que las áreas y que las poblaciones con más nivel socioeconómico, y esta es la predicción, que va a aumentar. Esto es la predicción que ha hecho la Unión Europea para los diferentes países. Esto tenemos que limitarlo, y tenemos que limitarlo, ¿sabes? ¿Qué va a pasar? Con educación. La educación es lo único que nos va a limitar o a resolver ese problema del número de pacientes crónicos antes que veíamos. Y que nadie piense en el determinismo de que yo voy a tener un infarto porque en mi familia hay infarto. Los genes son importantes, sobre todo lo que nos sucede al nacer, los primeros años de la vida, lo que nos sucede está muy determinado por los genes. Y también está muy determinado por los genes el final de la vida. Si uno quiere saber si va a ser longevo, que mire en su familia si hay longevidad, porque eso tiene un cierto impacto. La carga genética influye mucho al principio de la vida y al final de la vida. Pero en la vida media todo está influido por el ambiente. Los genes, salvo enfermedades genéticas ya muy concretas, tienen poca influencia, y sobre todo tienen influencia los hábitos de vida claves, como veíamos en las enfermedades cardiovasculares, que son donde más claves es. Por tanto, la predisposición genética es importante, sobre todo al principio y al final, pero son los hábitos de vida y en nuestro medio, obesidad y consumo de sal. Hay ya un proverbio chino de fíjense cuánto tiempo que los mejores médicos previenen la enfermedad, los médicos mediocres tratan la enfermedad cuando aparece y los médicos malos tratan la enfermedad cuando ya llega al final y cuando está muy evolucionada. Nosotros tenemos que entre todos desarrollar estrategias para prevenir la enfermedad, como la educación. Este es el mensaje, yo he sacado esto, pero este es el mensaje de la Comisión de Sanidad de la Unión Europea para los países emergentes de Europa, sobre todo para los del este, pero que es aplicable aquí, y es la educación. La ignorancia es el único enemigo. No hay otro enemigo mayor que la ignorancia, y tenemos que intervenir sobre todo en los niños entre 5 y 10 años. No puede ser que tengan una carga de gran cantidad de materias, que está bien, y no tengan casi ni una palabra de estilo de vida. No tengan casi disciplina sobre estilo de vida y hábitos de vida saludable. Esto no puede ser, hay que intervenir ahí, y esto es quizás lo que nos aplica
Bueno, encontramos al enemigo. El enemigo en las enfermedades cardiovasculares, como veis, es el estilo de vida, pero el enemigo soy yo, porque a veces el enemigo está en mí mismo y yo, a través de una dieta inadecuada, tabaquismo, obesidad, pues yo al final compro tantas rifas que la enfermedad me toca, y si compro muchas rifas, no os quepa duda, la enfermedad cardiovascular es inexorable y tarde o temprano va a tocar, y va a tocar con ese estigma de mortalidad y sobre todo de años de vida vividos con discapacidad. Es un reto, y es un reto para todos. Tenemos identificado el problema, tenemos identificado las soluciones, pero tenemos que ser suficientemente, como cuando se promulgó la ley antitabaco, debemos responsabilizar a todos, no solo a los gobiernos, sino a todos, a las sociedades científicas, que tienen un papel muy importante para que ese tipo de medidas, en base a la educación, se implante con el objetivo de que la población, los ciudadanos, vivan más y mejor, que esa es la meta de todo médico, que sus pacientes vivan más o mejor, pero a nivel social la meta también es que vivamos más y sin discapacidad. Muchas gracias.